partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Hace 24 años nació el Fujimorismo, en un país sin esperanza que se desangraba, en un país derrotado económica y moralmente. Nosotros decidimos luchar, los peruanos arriesgamos y juntos ganamos. Aprendimos de nuestros errores y estamos hoy dispuestos a dar la batalla una vez más. Por esa revolución inclusiva, por esos millones de peruanos a los que aún no les llega el crecimiento ni el desarrollo. Fuerza Popular es la expresión del Perú migrante y provinciano, del Perú excluido, de las comunidades nativas e indígenas, de ese Perú emergente y emprendedor. En Fuerza Popular estamos los jóvenes, los adultos, las mujeres, estamos todos. Tenemos la fuerza, tenemos las ganas, queremos cambiar este país y con Keiko Fujimori lo haremos. Espacio no electoral gratuito. Ley de partidos políticos. Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Volvemos al tema de las elecciones en la Argentina, estas primarias, pero un poco antes de ir a la pregunta que estábamos analizando lo del reportaje, ¿no? Estas probables alianzas que pueden darse con miras a la segunda vuelta, si es que se da, es el tema mismo de las elecciones primarias, ¿no? Cuando se habla de cuánto porcentaje ha sacado cada uno, se habla generalmente del porcentaje de la alianza, pero no el porcentaje del candidato. Por ejemplo, el caso de Macri, como alianza sacó 30%, pero como candidato, como Mauricio Macri, sacó 24%. El votante, al ir a la urna, tenía que escoger entre diferentes papeles. Y tenía que escoger o voto por las primarias de la alianza, o por las primarias de Cambiemos, o por las primarias vinculadas a Macri, a Massa. Entonces uno escogía y ahí uno vota. Lo que pasa con el partido de Kirchner, o con el kirchnerismo, con el oficialismo, que hay un solo candidato. Así es. Él representa, la votación que ha sacado él, aproximadamente 38%, representa su votación. Y lo curioso es que es candidato único, pero igual tiene que presentarse a las primarias. Igual tiene que ir a las primarias. En cambio, en el caso de Macri, por ejemplo, el 30% del cual hablamos, de lo cual se habla, en verdad él tuvo 24%. Entonces, él como candidato, la pregunta es, ¿qué asegura que los otros que participaron, por ejemplo, Elisa Carrió, que salen vinculados a la izquierda y no a la derecha, donde más se encontraría Macri, esa votación de Elisa Carrió, que hasta pues 3, 4 puntos, van a ir necesariamente donde Macri? No necesariamente. Y que puede ser definitiva, porque puede llegar al 40% Exacto. Con eso el candidato oficialista, que hay una gran diferencia. Por esa razón, hoy en día, lo que están tratando de hacer la campaña de Scioli es básicamente tratar de lograr votos en esos otros candidatos. Ya comenzaron a hablar, a usar el discurso para el candidato competidor de Massa, que fue de la Sota, que sacó pues un porcentaje bastante importante del 20% que sacó Massa, que más o menos alrededor del 8, 9 puntos. Clave. Entonces, ¿cómo convencer a ese votante que no vote por el candidato de su alianza y vote por otro candidato? Ahí estamos viendo a Scioli con su mujer, está saludándoles el candidato del oficialismo de Cristina Kirchner, y quien lo eligió porque vio que tenía ese arrastre en las encuestas y puso a un vicepresidente que es más bien de su cercanía, ¿no? de su grupo más cercano al del kirchnerismo. Vemos a Massa, vamos a Macri, que es alcalde de Buenos Aires, que aspira ahora a ser presidente de la Argentina, y hace un momento veíamos a Massa, que es un peronista disidente, ¿no? El tema es, claro, cómo van llevándose a cabo las conversaciones con miras a esta primera vuelta que es en octubre, y en esa primera vuelta, si no obtiene el candidato el 45% de los votos, hay una segunda vuelta. O puede obtener el 40%, pero llevándole 10% al segundo, ¿no? Tengo algunas conclusiones a partir de esta elección primaria, digamos. Uno, de que el kirchnerismo sigue vivo. Sí, es decir, si alguien pensaba que la situación crítica que en algún momento pasó a Argentina, yo estoy convencido que el recuerdo de Kirchner salvando a Argentina post-crisis del 2001 sigue vigente en los sectores que más les golpeó la crisis, básicamente. Y es donde está la votación fuerte del peronismo, en los sectores, en la periferia de Buenos Aires, sectores Aunque ha perdido algo en el conurbano, ¿no? Ha perdido, pero ahí está básicamente su votación. Ese es en primer lugar. Y creo que Scioli, a pesar, y eso es lo interesante, a pesar de ser no el mejor candidato para Kirchner, no, para ella no, pero para el electorado sí. Pero a pesar de no ser el mejor candidato para Kirchner y para lo que ellas representan como corriente, pues ha sacado 38 puntos, lo cual es bastante valorable. Otra conclusión que podemos llegar es que muchos esperaban
a Macri, un Macri mucho más competidor, digamos. Y yo creo que el 24% que sacó Macri, que algunos leen como 30 erróneamente, creo que deberían hacer pensar a Macri en torno a cuál va a ser su realidad en el futuro político presidencial en las futuras elecciones. Tengo la impresión que al oficialismo le interesaría más un Macri segundo que un Massa segundo. ¿Por qué? Porque es más fácil que la votación de Macri vaya a Massa que la de Massa vaya a Macri. Porque va a ir mucha Scioli siendo también peronistas. Siendo peronistas, porque Massa finalmente es un peronista, y no es un peronista, sino ha sido pues jefe de gabinete de Kirchner y ha sido alguien que ha estado muy ligado sobre todo al esposo ya fallecido de Cristina. Ahora, ayer decía Mauricio Macri que era la peor elección del kirchnerismo en los últimos, desde que llegó al poder, ¿no? Con Néstor Kirchner, pero hay que pensar también de qué votación viene. En la última votación, la de Cristina Kirchner, ella sacó más del 50% versus el segundo que tuvo 17%. No solamente hay que ver de qué votación viene, también hay que ver en qué condiciones vienen, porque una cosa es la anterior elección que venía con los commodities, con los precios de los commodities altos, con un gobierno argentino con mucho dinero, típico en los países de la región en una década de bonanza, y otra cosa es un kirchnerismo que viene con precios muy bajos, con crisis económica internacional, entonces, y a pesar de toda esa coyuntura y con un candidato que no representa pues la línea del kirchnerismo, y a pesar de todo eso, 38 puntos. Envidiable para cualquier partido oficialista sentidos, ¿no? de la región y de otras partes. En todo caso es el comienzo el fin de una era, ¿no? El fin de la era de los Kirchner. No va a estar Cristina ya presente en la escena política, lo ha dicho, no quiere ser senadora, no quiere tener la inmunidad, entonces vamos a ver un nuevo panorama político en la Argentina con o sin la victoria oficialista, ¿no? Sí. Vamos ahora a Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de estar detrás del denominado Plan Buitre para desestabilizar a su gobierno. Durante una reunión extraordinaria de cancilleres del Consejo Político del ALBA, Tratado de Comercio de los Pueblos, realizado en Caracas, el presidente del país aseguró tener pruebas de que los Estados Unidos buscarían desestabilizar a su gobierno y otros de la región como Argentina, Ecuador o El Salvador a través del llamado Plan Buitre. No pueden reactivar el Plan Cóndor que tuvieron hace 40 años. No pueden desaparecernos. Somos una realidad, mira, como esta madera de duros. Somos una realidad. Así que han activado el Plan Buitre, como los buitres, para tratar de destruir los procesos desde adentro, para tratar de acosar los procesos progresistas y revolucionarios. Maduro Moros dijo tener conocimiento de que integrantes del denominado Comando Sur de Estados Unidos habría colocado a funcionarios claves al interior de la embajada en Caracas para promover un sabotaje en Venezuela a través del caos y desabastecimiento. El Plan Buitre que se ha lanzado desde la ultraderecha, de las oligarquías, y lo tengo que decir por Venezuela, desde el imperio estadounidense, desde el Comando Sur, así lo digo, tengo pruebas, como el Comando Sur personalmente ha colocado funcionarios claves en la embajada de Estados Unidos en Venezuela a dirigir el Plan Buitre de sabotaje a la economía, de violencia. Según la agencia venezolana de noticias de propiedad estatal, el líder del chavismo presentará las pruebas que tiene del llamado Plan Buitre en una reunión especial que sostendrá con representantes de Washington en los próximos días. En apenas 2 años de gobierno, Maduro ha juzgado en más de una oportunidad a Estados Unidos por promover supuestas acciones contra su gobierno, caracterizadas por la inflación y severos problemas de desabastecimiento de productos de la canasta básica. Una situación que destaca el arzobispo de Coro, Roberto Ludger, un férreo crítico de la gestión chavista, que lamenta que el gobierno de Nicolás Maduro busque ocultar la escasez, el desempleo y la inseguridad, cercando a los medios de comunicación para retratar una realidad falsa a puertas de las elecciones legislativas. No tenemos dónde denunciar lo que está pasando, por lo cual, según el gobierno, este es un país de Disney, donde todo está bien, reiteró el religioso en una entrevista para el diario venezolano El Carabobeño.
El Tribunal de Juicio de Caracas concedió el arresto domiciliario al exalcalde de San Cristóbal de Táchira, Daniel Ceballos. Así lo dio a conocer el abogado Juan Carlos Gutiérrez en su cuenta de Twitter. La defensa de Ceballos explica que el político opositor gozará de condiciones de reclusión similares a la del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien también recibió el beneficio de ir a su casa tras ser operado una hernia. Por lo pronto, Daniel Ceballos ha sido trasladado a la sede del Servicio de Inteligencia Nacional para hacer los trámites correspondientes al cambio de su lugar de reclusión. Lo reveló Gutiérrez en una entrevista telefónica para el Diario Nacional de Caracas. Y por supuesto ya han habido varias reacciones en Twitter celebrando esta salida de la cárcel de Ceballos, pero también pidiendo su libertad absoluta, Oscar. Y recordar que Daniel Ceballos fue uno de los líderes opositores que participó en la huelga de hambre que también hizo Leopoldo López y otros jóvenes. Estuvo 20 días en huelga de hambre para que se fijara la fecha de las elecciones y para que se liberara a los presos políticos. ¿No es una decisión que te sorprende, esta salida del arresto domiciliario? No, para nada. Podemos ya tratar de definir cuál es la estrategia del gobierno venezolano de cara a lo que son las elecciones parlamentarias de fin de año. En el lado interno, básicamente, está dirigida a tocar o a manosear todas las normas que regulan el proceso, cambiándolas justamente para desfavorecer a la oposición. También buscar pues acallar los principales líderes de la oposición para que no sean candidatos o no tengan pues cabida en escenarios públicos. Y además buscar dividir a la oposición, algo que de alguna manera lo logran no solamente por su propia experiencia o expertise, sino también por las deficiencias, por propios errores de la oposición, como lo hemos visto en las últimas semanas. Eso en el plano interno. En el plano internacional, la cosa también es compleja. Por un lado, buscar, digamos, estos tipos de enfrentamientos con poderes extranjeros que de alguna manera marcan unidad nacional, y eso favorece a cualquier gobierno. Y en un momento donde el gobierno está muy sensible y donde hay grandes críticas dentro de la población, pues enfrentamientos como el de Guyana, por ejemplo, que es intrascendente en este momento, además un enfrentamiento que tiene latente hace como 50 años, y un enfrentamiento con Estados Unidos en un momento donde están negociando, restableciendo relaciones, y enfrentarte y decir que hay funcionarios públicos implicados sin pruebas, como siempre lo he dicho, tengo pruebas, pues nunca lo dice, pues uno trata de entender pues que hacia dónde va pues el proceso, ¿no? Además un camino totalmente divergente, distinto, ¿no? El que está, y el discurso de Nicolás Maduro, vemos lo que está diciendo contra Estados Unidos, mientras que este viernes en La Habana llegará John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, para izar la bandera estadounidense. Exacto. En La Habana. Vamos ahora a Chile. La presidenta Michelle Bachelet llegó al norte de su país para evaluar en el terreno los daños causados por aluviones tras un temporal que ocasionó 6 muertos y un desaparecido. Esta tormenta de lluvia y viento comenzó hace 4 días y afectó una decena de regiones de norte a sur del país en una extensión de 2.600 kilómetros y dejó 934 damnificados. Más de 800 tuvieron que ser evacuados de sus casas tras reunirse con el Comité Operativo de Emergencia de la zona. La mandataria se comprometió a reforzar la seguridad y la llegada de suministros para los damnificados de Tocopilla, donde 500 militares trabajan en la retirada de escombros y de barro. Están trabajando en hacer las fichas, ¿no es verdad?, de las familias afectadas para conocer el grado, la magnitud y ver cuáles son los apoyos que pueden necesitar. Alguna gente ha perdido todo su enseres, otra gente ha tenido situaciones muy complejas. Una pausa y al volver.